Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 25 de febrero, del ciclo temporal Feria Quinta de la Infrahebdómada Primera de Cuaresma, feria no privilegiada, estación en la Basílica de San Lorenzo in Paneperma, del ciclo santoral del propio de las Españas, misa del Beato Sebastián Aparicio, confesor, misa de rito doble, ornamentos blancos, sin gloria, sin credo, conmemoración y último evangelio de la feria de la Cuaresma. Martirologio romano, día 25 de febrero, de la luna 13º. En Egipto, el triunfo de los santos mártires Victorino, Víctor, Nicéforo, Claudiano, Dioscoro, Serapión y Papías, en tiempo del emperador Numeriano. Los dos primeros, sufridos constantemente por la confesión de la fe exquisitos géneros de tormentos, fueron degollados. Nicéforo, después de superar las parrillas encendidas y la hoguera, fue cortado en menudos pedazos. Claudiano y Dioscoro fueron quemados, Serapión y Papías pasados a cuchillo. En África, los santos mártires Donato, Justo, Herena y sus compañeros. En Constantinopla, San Tarasio Obispo, insigne en doctrina y piedad, a quien el Papa Adriano I escribió una carta en defensa de las sagradas imágenes. En Nacianzo, de Capadocia, San Cesario, que fue hijo de Santa Nona y hermano de los santos Gregorio del teólogo Gorgonia, y de quien el mismo Gregorio atestigua que le vio entre los coros de los santos. En el monasterio de Heidenheim, diócesis de Eichstätt, en Alemania, Santa Walburga Virgen, que fue hija de San Ricardo, rey de los ingleses, y hermana de San Villebaldo y obispo de Eichstätt, y en otras partes, etc. Del santoral y del propio de las Españas. Vida del Beato Sebastián de Aparicio. En el año 1553 llegaba a las playas mexicanas, confundido entre los numerosos viajeros, un joven de nombre Sebastián, que había nacido el 20 de enero de 1502 en el pueblo de Gudiña, de la provincia de Orense, en España. Su niñez transcurrió junto a sus padres Juan de Aparicio y Teresa del Prado, ambos cristianos de vieja cepa, caritativos y de nobles costumbres. Su mocedad y parte de su juventud pasó en medio del campo, entregado a las labores agrícolas para ganar el sustento diario y reunir la dote suficiente para sus dos hermanas. Salamanca, Zafra de Extremadura y Sanlúcar de Barrameda vieron a Sebastián trabajar afanosamente y pudieron admirar sus grandes virtudes pese a sus años mozos, entre las que sobresalían su simplicidad, rectitud de corazón y su amor por la castidad. De la antigua Veracruz, donde desembarcó Sebastián, se dirigió a la ciudad de La Puebla, recién fundada por el franciscano Fray Toribio de Benavente, conocido más bien con el sobrenombre de Motolinía. Las grandes extensiones de terreno baldío y la seguridad que daba a la audiencia real a todos los españoles que quisieran residir en la dicha ciudad atrajeron a Sebastián y lo introdujeron a dedicarse a la labranza en las tierras de la Nueva España. Dotado empero de un ingenio natural poco común y de una mira de vastos horizontes, Sebastián concibió la idea de adaptar el camino de México a Veracruz, para que por él pasasen las carreteras que muy pronto construyó con un amigo suyo español. Esas carreteras fueron las primeras que, tiradas por toros o novillos amansados por el mismo Sebastián, hollaron el suelo de México. Con esa obra resolvía dos problemas fundamentales. Primero, el difícil transporte de mercancías, y el segundo, aliviar a los indios de la fatiga que padecían al tener que transportar todos sobre sus requemadas espaldas. Pasados algunos años, el Beato Sebastián se dirigió nuevamente a la Real Audiencia de México para pedir permiso de abrir un nuevo camino que traería prosperidad y progreso para todos. Se propuso nada menos que abrir un camino que fuese de la capital mexicana hasta Zacatecas, que empezaba a manar plata de sus entrañas. Hoy en día admira aún la obra titánica del Beato Sebastián por sus vastas y grandiosas proporciones. Tuvo que allanar hondonadas, rodear montes, construir puentes de madera, llevar provisiones para sus trabajadores y sobre todo la amistad con las tribus chichimecas, tristemente célebres por su ferocidad y canibalismo. Ante esta obra de gigantes y de santos, el Beato Sebastián no se arredró.
Su mente y su corazón aspiraban a mayores cosas y en pocos años vio terminada la obra que lo inmortalizaría para siempre. Sus cuadrillas de carretas recorrieron aquellas larguísimas distancias sin ser molestadas por los chichimecas, quienes, al ver la mansedumbre y caridad con que los trataba el beato Sebastián, le amaron, le protegieron y nunca le hicieron daño alguno. Esas mismas cuadrillas se convirtieron también en seguro refugio para los pasajeros, y gracias también a los esfuerzos del beato, los pequeños poblados aumentaron considerablemente, como la ciudad de Querétaro. Durante unos 18 años, el beato Sebastián había entregado lo mejor de sus fuerzas para abrir caminos y fomentar el comercio en México, pero ya en 1552 decidió dejar su oficio, que pingües ganancias le había acarreado, y compró unas tierras por las afueras de la capital mexicana, entre Azcapotzalco y Tlalnepantla. Sus nuevos proyectos fueron provechosos para todos, ya que sus campos eran una escuela práctica donde aprendían los indios la labranza. Su hogar se convirtió en asilo seguro donde no solo encontraban los pobres y menesterosos refugio, sino el pan diario y consejos para volver a amar la vida y el trabajo, y donde podían aprender las virtudes cristianas que el beato Sebastián no dejaba nunca de ejercitar. Entre estas virtudes sobresalía su amor ardiente al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen María, cuyo rosario no omitió en todos los días de su vida. Las riquezas que honrada y justamente había adquirido el beato Sebastián atrajeron las miradas codiciosas de varios vecinos suyos para persuadirle de contraer matrimonio. Las proposiciones no podían ser sino ventajosas, y con todo el beato las rechazó constantemente hasta que un día él mismo resolvió casarse con una joven pobre, pero de muy nobles virtudes. Era el año 1562. El beato Sebastián se comportó con su esposa en público como marido que era de ella, mas en privado la persuadió de guardar la virginidad. A la hora del descanso, ella dormía en un lecho y él tendía una estera en el suelo donde se acostaba. Un año había apenas transcurrido y el beato se encontró viudo. 2 años después, movido de su caridad en favorecer a otra pobre joven, de nombre María Esteban, contrajo con ella matrimonio sin cambiar por ello su antiguo modo de dormir en el suelo y de mortificarse en todo lo que podía. A pesar del tenor de vida que el beato Sebastián llevaba, no le faltaron dificultades y pruebas que soportó cristianamente. Una enfermedad que lo puso a un pie del sepulcro y la muerte inesperada de su segunda mujer fueron los vendavales que sacudieron hasta sus raíces aquel fuerte árbol, que desprendiéndose más y más de los bienes terrenales, empezó a medir consigo mismo de qué modo serviría más perfectamente al Señor y alcanzaría con menores peligros su salvación eterna. Pasó todavía algún tiempo trabajando en sus campos hasta que, guiado por los consejos de su confesor, resolvió dejarlo todo. Vendió sus bienes, entregó el precio a las religiosas de Santa Clara de México, tomó el hábito de donado franciscano y pasó a servir a las mismas religiosas en calidad de mozo. Contaba ya en aquella sazón 71 años de edad. La gracia divina siguió moviendo suavemente aquel corazón que desde pequeño le pertenecía y lo envió al convento de San Francisco de México, donde tomó el hábito y, a pesar de las inmensas dificultades que encontró en su resolución, profesó el 13 de junio de 1575. Durante aquel año de recogimiento, oración y mortificación, Fray Sebastián meditó sobre las virtudes de San Francisco, su obediencia, su pobreza, su amor a la pasión del Señor, su amor hacia todas las cosas por ser criaturas de Dios, y con mejores alas remontó su alma a una entrega cada vez más perfecta en las manos de la Madre de Dios, cuyo rosario traía siempre consigo y devotamente recitaba varias veces al día. Apenas habían pasado unos 2 meses de su profesión, la obediencia le mandó al convento de Tecali, donde había necesidad de un hermano que cuidase de la cocina, portería y huerta pequeña. Los religiosos admiraron la virtud del humilde hermano lego, que atendía todos los menesteres del convento con alegría y prontitud. Mas poco tiempo estuvo en aquel lugar, pues recibió nuevas órdenes de trasladarse al convento de las Llagas de nuestro Santo Padre San Francisco de Puebla de los Ángeles. Partió al punto con la misma alegría y contento que había manifestado, y llegado que hubo, le encargaron de un oficio por lo demás penoso y duro, tenido a cuenta de su avanzada edad,
el de limosnero. Con su acostumbrada alegre obediencia, tomó sobre sí el nuevo cargo. Tenía que recorrer la extensa campiña de Puebla en busca de alimentos y demás provisiones, que serían el sustento de más de 100 religiosos que moraban en aquel convento. Pidió de limosna algunos toros y construyó carretas que fueron sus inseparables compañeros hasta los últimos días de su vida. Los labradores de los pueblos circunvecinos tuvieron oportunidad de admirar su paciencia, mortificación, caridad y desprendimiento de todas las cosas. Tiraba su viejo manto sobre el suelo y dormía debajo de las carretas sin interesarle que lloviera, hiciera frío o cayera nieve. Además de esto, añadía dolorosas penitencias para tener sujeto y a raya al hermano asno, que pronto y sujeto le obedecía en el servicio del Señor. En la ciudad de Puebla repartía sigilosa y caritativamente limosna a las familias vergonzantes y jamás el convento notó la falta de lo necesario. La simplicidad del beato Sebastián pasó a ser proverbial. Esta no era más que el fruto precioso de su amor a Dios y de su obediencia inmediata a las órdenes de sus superiores. Tal simplicidad de corazón le abrió un camino nuevo en la vida de la santidad. Todo lo veía a través de su fe de acero, como solía repetir, y su preocupación era no perder a Dios de vista. Por amor a Dios, llevó a cabo hasta los mínimos actos de su vida religiosa, y Dios le premió con favores inauditos. En cierta ocasión, el padre Guardián le ordenó ir a traer madera al monte de la Malinche, distante unos 25 kilómetros de la ciudad de Puebla. Al tener ya cargada la carreta, se le rompió el eje de la rueda. Fray Sebastián no dudó en emprender el camino en esas condiciones desastrosas. Apenas había llegado al convento y se disponía a componer la carreta, el padre Guardián le ordenó que fuera a Tepeaca, distante unos 36 kilómetros, a traer unas limosnas. El fraile obedeció al punto, tomó su carreta, que de hecho no tenía más que una sola rueda, y así fue, y regresó sin lamentar cosa alguna. Por cumplir la obediencia, Dios obró el prodigio de que la carreta cargada de leña y el mismo fraile volaran sobre la barranca de Cuauchazaloyan, hoy en día Barranca de los Pilares, obstruida en aquellos momentos por otras carretas descompuestas. Tuvo un gran dominio sobre los toros y animales indómitos. Cierto día el superior le ordenó acarrear piedra del río, que pasa cerca del convento, sobre un mulo que nadie había podido domar, pero ni siquiera acercarse a él. Fray Sebastián fue al bruto animal y le dijo que era menester trabajar. El antes salvaje y rudo mulo, a las palabras del fraile, dócilmente se sujetó. Otra vez venía de Atlisco a Puebla y pernoctó en un lugar donde había enjambres de hormigas. Sucedió que durante la noche se llevaron el trigo que traía. Al día siguiente, al notar Fray Sebastián la merma del trigo, ordenó a las hormigas que lo devolviesen, cosa que ellas cumplieron al punto. Los labradores le buscaban para que conjurara las tempestades y acabara con las plagas que azotaban sus sementeras, lo que siempre hacía llevado de su gran caridad. Su cuerda se hizo famosa en muchísimas partes. Al contacto de ella sanaban enfermos y las mujeres en difíciles partos daban a luz felizmente. Uno de los más antiguos biógrafos del beato Sebastián la llama el sanalotodo, o medicamento universal. No podemos menos que citar el milagro que Dios obró por medio de su siervo. Aconteció que un niño de 14 meses de edad, hijo de unos bienhechores del convento, radicados en Huextocingo, se metió debajo de una carreta tirada por bravos toros. Asustados estos, arrancaron y la pesada rueda pasó sobre el niño, enterrándolo en la tierra. Poco después llegó Fray Sebastián, y los padres del niño se lo presentaron muerto, rogándole hiciese algo por ellos. El fraile rogó a Dios y el niño resucitó por sus súplicas. Después de 24 años que sirvió al convento como limosnero, el beato Sebastián oyó la voz de Dios que lo invitaba a descansar en su reino. Llegó el 20 de febrero de 1600, atacado por fuertes dolores de la hernia que por muchos años le martirizó. 5 días después, tirado en el suelo sobre una cobija, esperó a la hermana muerte corporal.
con toda la alegría de su espíritu. A las 8 de la noche del día 25 entregó su espíritu en las manos del Señor. Apenas muerto, los prodigios se multiplicaron y es fama constante que hoy en día aún no cesan. Su cuerpo quedó incorrupto y despidiendo un aroma exquisito que todavía en nuestros tiempos se puede percibir. La fama de sus virtudes y milagros llegó a Roma y el Papa Pío VI lo declaró beato el 17 de mayo de 1789, concediendo al mismo tiempo oficio y misa a la orden franciscana. Los años han volado, pero la fama del taumaturgo poblano sigue aumentando y su culto propagándose por toda la República Mexicana y fuera de ella. Los conductores de toda clase de vehículos consideran al beato Sebastián como a celestial patrón. Esperamos que no esté lejano el día en que la inmortal Roma inscriba en el catálogo de los santos al fraile carretero, que trabajó como pocos en México y dio pruebas de acrisoladas virtudes ilustre a la Orden de San Francisco de Asís. Imitemos al beato Sebastián en su amor al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen y la devoción al Santo Rosario, y como él procuremos santificarnos en nuestro quehacer diario, ya sea construyendo carretas, caminos, cocinando o cultivando el huerto, en nuestro día a día, buscando siempre la perfección en las cosas cotidianas como hizo nuestro Señor durante los 30 años de su vida privada en Nazaret.